Hola, bendiciones a todos. Estamos aquí hoy en este momento tan importante donde estamos celebrando el cumpleaños de la comunidad evangélica Catedral de la Familia. Yo soy Edson Flor, estoy junto con mi esposa Taylin, donde vamos a tener la oportunidad, el honor de estar entrevistando los pastores, el pastor Felipe, pastora Diana Cristina, que van a estar compartiendo un poco de la historia de esta comunidad que está haciendo la diferencia en la ciudad de Lleida. Pastor Felipe, pastora Diana. Es un honor para nosotros en esta fecha tan importante tenerlos aquí con nosotros para participar de esta entrevista donde vamos a conocer un poco y poder presentar un poco de la historia Catedral de la Familia. Graça e paz, irmão Edson, irmã Natália. É um prazer para nós estar aqui nesse dia para contar um pouquinho da história de Catedral de la Família. Gracias y paz, pastor. Pastor, sabemos que vosotros asumieron la iglesia en el año de 2015 en un momento de mucho dolor. Sabemos un poco, hemos conocido un poco de la historia. ¿Cómo fue para vosotros este periodo? Bueno, creio que este momento foi exatamente um momento de muita dolor, de muita dificuldade por la perda de nosso patriarca e também ao mesmo tempo meu padre. E foi muito difícil, porque em este momento he perdido não só um pastor, não só um padre, pero um amigo, um grande amigo. E saber que eu estava assumindo uma grande responsabilidade nos deu muito medo, muito temor ao princípio, pero Deus em todo o tempo, Deus estuvo mantendo-nos e nos encorajando para que prosseguira. Muito bem, pastor. Graça e paz. Para mim também é um gosto muito grande estar aqui. A primeira entrevista de muitas, assim lo creio. E contestando a pergunta, realmente foi um momento muito difícil, pero ao mesmo tempo não tive tempo de pensar muito, de viver o luto, porque as coisas foram acontecendo muito rápido, não? Muito rápido aconteceram, então eu simplesmente aceitei o desafio e não tive o tempo de pensarlo, simplesmente lo aceitei, creí en lo que Deus tinha, não? Pero al mismo tiempo en nuestra intimidade, en nuestra casa, quando estávamos solos, nosotros llorábamos, nosotros sofríamos mucho, pero delante de la gente no podíamos tener esta posición, y sim de fortaleza, la posición de fortaleza. Pero el Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha dado fortaleza, não em todo o tempo, o Senhor nos ha levantado, quando nadie sabia que estávamos aí postrados, não? E Ele foi a razão por la qual conseguimos enfrentarlo, não? E passar esta fase de luto, passar esta fase de dolor. Yo creo que fue un momento muy difícil y creo que vosotros aún no imaginaba todo lo nuevo, ¿no? que Dios estaba preparando para vosotros en este periodo. Y hay algunas cosas que nos gustaría conocer y creo que todos también gustaría de conocer más de esta historia. Y sabemos que vosotros asumieron la iglesia en 2015 y que luego en 2017 ya empezaron algunos cambios. Y uno de ellos fueron que hubo un cambio de nombre en la iglesia. ¿Cómo fue esto? Bueno, hermano Edson, realmente hemos assumido a igreja no ano 2015. Hemos assumido a igreja com aproximadamente 5 pessoas. Né? Em esse entonces, llevamos também a igreja
de Tarragona, la iglesia de Andorra, y estavam vivendo um grande conflito além do luto em que nós estávamos vivendo, não? Hemos vivido grandes coisas e começamos a identificar algumas coisas. Por que a igreja tinha 5 pessoas? Porque estava em esta condição? Porque em este entonces nós estávamos 2 anos apartados da cidade de Lleida, estávamos vivendo em Bélgica e então vinimos exatamente por meu padre e nos deparamos com essa situação. Não era algo que nós queríamos, pero Deus era o que havia preparado e o cambio sucedeu. Então decidimos, já que Deus estava nos dando algo novo, decidimos começar algo novo, não? A partir de nós mesmos, não? A partir de nós mesmos, e começamos com o cambio de nome. De aí começou a comunidade evangélica Catedral de la Família. Muito bem, pastor. Sabemos que este nome é um nome que foi ganando força em decorrer de todos estes anos. E qual é o significado de este nome? Bueno, essa pergunta eu passaria à pastora, não? Que tem para falar acerca de esto, não? Bueno, realmente hemos assumido o ano de 2015 e al 2017 decidimos ter um cambio em el nombre de la iglesia, exatamente por la visión en que Dios estaba nos dando, en el proyecto nuevo que Dios estaba nos entregando en este momento, ¿no? Y hace parte, pensamos que esto hace parte de un gran proyecto. Por eso decidimos cambiar el nombre de la iglesia para Comunidad Evangélica Catedral de la Familia. Muy bien, pastores. Y este nombre, Catedral de la Familia, al decorrer de los años, fue ganando fuerza. Y queremos saber cuál es el significado de este nombre, Catedral de la Familia. Bueno, esta pregunta yo quiero pasar a la pastora para que ella pueda contestar y, si fuera el caso, complementaré. Vale. Bueno, Catedral era um nome que nos chamava muito a atenção. Sonava grande, sabe? Eu creio que nós servimos a um Deus grande. Creio que Deus não sonha pequeno, sabe? Então, Catedral encarrava muito com o que Deus havia plantado em nosso coração, com todo o novo que estava chegando a nossa vida. Então, Catedral era um nome que nos apaixonava, nos encantava e se quedou. E família é exatamente o que queremos que a igreja viva, que viva em família, que aprenda a viver em família, que aprenda a resolver seus problemas, que aprenda a amar de verdade, que aprenda a viver em comunhão em uma mesa, não? Como um grande padre de família, quando se sienta à la mesa e seus filhos, todos os filhos alrededor de ela. E essa é a imagem que queremos ter, que a gente aprenda, que a gente sepa que nós, como igreja, temos que ser uma grande família, aprendendo a amar o Padre e receber do Padre Celestial todo o que Ele ha preparado para nós desde a eternidade. Queremos felicitar a vosotros, ¿no? Por la orientación de Dios con este nombre, Catedral de la Familia, que realmente transmite tantas cosas para la ciudad, para esta comunidad, ¿no? Solo que sabemos que todo el cambio siempre genera conflictos, atritos, y nosotros nos gustaría saber cómo fue la reacción de la gente delante de todo este cambio. ¿Cómo la gente reaccionó delante de todo esto? Bueno, bendiciones iglesia, bendiciones pastores. Yo quiero aquí otra vez darle las gracias por aceptar este desafío, ¿vale? Y yo quiero también lanzar una pregunta para vosotros.
Graça e paz. Gracias y paz. El honor es nuestro. E minha pergunta é, delante de todo este cambio, não? Aunque eu creio que foi algo direcionado por Deus, eu creio que causou uma reação na igreja, não? E qual foi este cambio que vosotros viram na igreja? Bueno, el cambio fue un cambio muy positivo, ¿no? Lo que la gente que teníamos en el momento lo vio que Dios estaba nos direccionando a este cambio y abrazaron y entendieron que realmente Dios es lo que estaba guiándonos en este momento hasta nosotros llegar a lo que hoy llamamos Catedral de la Familia. Y lo interesante es que la mayoría de los que estaban eran personas mayores que nosotros, ¿no? Y claro, nosotros delante de ellos éramos unos críos y aún así ellos creyeron y ellos vieron en nosotros el llamado, ¿sabe? Y nos respetaron mucho. Quisiera aquí mencionar, ¿no?, nombres, pero ellos saben quién son, ¿no? Essas pessoas sabem quem são e nós somos muito ingratos por essas, a maioria mulheres, não, que creyeron em nós e hasta hoje oram, são intercessoras fieles, nos respeitam, nos honram de uma maneira que não há como agradecer. Só Deus para recompensar esta coragem que tuvieron e esta fé, não? Digo que esta fé que ellas também decidiram ter, não, com tantos cambios, com tantas coisas acontecendo e um momento tão difícil, foi o respaldo que nós hemos conseguido, não? Porque hasta entonces hubo muitas adversidades, não, por el medio del luto, e então foram as únicas pessoas que nos apoiaram e creyeron en el propósito de Deus. Realmente foi um período muito desatador, não? E eu creio que foi um período de desafio tanto para os que estavam com nós quanto para nós, porque em meio ao luto, em meio ao dolor, em meio a tantos cambios sucedendo, e simplesmente deixamos que o Senhor nos guiara em este momento e chegando a hoje, ao 13º aniversário. E para você, pastora, uma pergunta. Como foi aceitar este chamado de pastora? Porque muito se habla, não, de los pastores, pero sabemos que por detrás de um grande pastor há uma grande pastora. E como foi para você assumir? Bueno, eu tenho outra pergunta para hacer para ustedes, pastora. Sabemos que por detrás de um grande pastor há também uma grande pastora, né? Muitas vezes se habla muito de um pastor, pero eu quero perguntar-te para ti, como foi aceitar este desafio de tornar-te uma pastora? Wow. Bueno, fue desafiador, pero al mismo tiempo yo sabía que Dios había confiado en mis manos algo grande. Nunca en mi vida yo imaginé que un día sería una pastora, pero sí sabía que iba a liderar algo. No sabía en concreto qué era, no, hasta el momento yo pensaba que era solo la alabanza, no, y ir a vários lugares, y yo me firmaba en las promesas, no, de tantos años que Dios venía hablando conmigo. Sabía que algo grande Dios tenía conmigo, pero nunca pensé que yo tendría este lugar tan importante, tan desafiador, ¿no? Y que en muchos lugares aún no es bien visto, ¿no? Al principio he enfrentado muchos rechazos, fue muy difícil. Pero yo simplemente creí, he decidido creer. Yo no era capaz de decir no a lo que Dios había confiado en mis manos. No sabía cómo iba a ser, no sabía qué iba a pasar en el medio del camino, simplemente creí, ¿no? Y la gracia de Dios es aquella que nos rodea, el favor. Y hoy entiendo que no es mérito, es gracia, es favor. Yo no necesito sentirme capacitada. Simplemente Dios me capacita todos los días.
Entonces, simplemente no tengo valor de decir no. Simplemente creo. Creí y creo. Y así sigo. Vale. Y delante de todo esto, ¿cuál es su mayor desafío hoy, delante de la iglesia? Bueno, son muchos, muchos desafíos que podría describir como mayor. Pero yo podría citar uno que es conciliar mi casa, conciliar el ministerio, estar aquí, de gastar tiempo con los hermanos. Y como trabajamos con discipulado uno a uno, es un poco difícil, ¿no? Conciliar con el tiempo. Y hasta hoy para mí eso es muy difícil, pero voy adaptando con la ayuda del Espíritu Santo, que es mi amigo fiel todos los días. Hay días que no estoy para nadie, pero al mismo tiempo, Señor, tú me pusiste delante de multitudes y así tengo que seguir creyendo. Entonces, quien me conoce de cerca sabe que me apasiona hacer lo que hago, ¿no? Que es ministrar a la gente, declarar bendición, declarar la palabra sobre las personas que Dios nos ha dado para cuidar. Eso me apasiona, simplemente eso. Mi mayor anhelo es que mis hijos lleven como legado esta pasión. Es lo que no me hace parar, ¿sabe? Entonces, delante del desafío de conciliar el tiempo, no, estar en la iglesia para mí es un descanso, ¿sabe? Es un alivio, es algo que tengo placer y no tengo valor de dejarlo, ¿sabe? Entonces, en el día a día, en el diario, ¿no? En mi casa, es bastante difícil con gobernar las emociones, ¿sabe? Es una lucha constante dentro de mí, ¿sabe? Entonces, este tiene sido hasta hoy mi mayor desafío, creo que puedo nombrar así, pero no pienso volver. Seguimos adelante sabiendo que el Señor está delante de nuestra vida. Pastor Felipe, sabemos que fuera el cambio de nombre que tuvo la iglesia y la dirección de la iglesia también, sabemos que hubo un cambio de visión de trabajo, y queremos saber qué visión es esta. Esta visión, ella primero ha comenzado a través de un viaje que he hecho. Yo fui invitado para una conferencia de pastores en Barcelona, y allí había un pastor que estaba ministrando, contando su historia, sobre su iglesia, ¿no? Y nosotros pasando por todo este desafío, con todo esto, y yo me preguntaba, Señor, yo no puedo seguir caminando ou prosseguir em uma visão de alguém que não está aqui, para que eu pueda seguir esta visão. Então, minha oração sempre foi, Senhor, dá-me uma direção para que eu pueda seguir aquilo que o Senhor queira que eu siga. E bueno, e venindo então deste viagem, Deus me deu uma palavra em el caminho de Barcelona hasta Lleida, e me deu uma palavra que está escrito em livro de Ageu, ¿no? Y Dios me dijo, abre la Biblia que yo te voy a hablar sobre la visión. Y la visión está relatada, basada na visión de Catedral de la Familia, en el libro de Ageu, capítulo 2, y verso 19, que dice así: Ahora les doy una promesa, cuando la semilla aún está en el granero, todavía não han cosechado su grano, nem las vindes, nem las higueras, nem los granados, nem los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, desde hoy en adelante, yo los bendeciré. Entonces, cuando Dios me dio esta palabra, yo entendí que Dios hablaba sobre Lleida, ¿no? Que aún los frutos no habían sucedido, aún los frutos no habían nacido, pero tenía la bendición de Dios. Y yo siempre he creído en la palabra en el libro de Hechos, que quien acrescenta en la iglesia es el Señor.
Não é nós outros, não é uma visão, não é um projeto. Sempre quem acrescenta é Deus, não? Que o versículo diz: e acrescentarei os que han de ser salvos a cada dia. Então, de aí começou a visão de Catedral de la Família. Não? Muito bem, pastor. Pastores, explícanos um pouquinho mais sobre esta visão, que nós queremos conhecer em que consiste esta visão. Bueno, esta visão ela não para em apenas no livro de Ageu. Não? Deus seguiu me falando através do livro de Abacuque, capítulo 2 e verso 2, que diz assim: Então o Senhor me dijo, escribe mi respuesta com claridade em tablas, para que um corredor pueda llevar a outros el mensaje sin error. Esta visão é para um tempo futuro. Describe el fim e este se cumprirá, aunque parezca que se demora em chegar, espera com paciência, porque sem lugar a dúvida sucederá e não se tardará. Bueno, depois desta palavra, então, nós começamos a nos mover dentro de lo que Deus havia nos dado, não? E sentíamos como estuviéramos desamparados, solo, delante deste grande projeto a qual o Senhor nos havia encomendado. E foi aí então que hemos decidido, não, buscar uma cobertura espiritual, uma cobertura apostólica para esta casa, que nos respaldara em aquilo que Deus nos havia dado. Não? Então, encontramos em la persona de nosso apóstolo Paulo Petrizzi, em Brasil, Campinas, não? La visão M12, não? Onde trabalha com la visão de ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não? Então, de aí começou, nós tomamos um rumbo, não que a visão começou aí, não que esta seja a visão, pero tivemos um rumbo, uma direção que caminhar com a igreja. Então, desde então, começamos a ouvir mais a respeito de lo que Deus queria ser em Lleida, hasta um ponto em que nós, um certo dia, fomos em um período de oração, junto com alguns irmãos, orar em El Castillo, e Deus nos havia confirmado aí. Estávamos subindo e Deus havia confirmado o que Ele estava nos entregando. Nós não tínhamos ideia nem dimensão de lo que vendria, não? E Deus estava dizendo: eu lo tenho entregado para ustedes esta cidade. E então, de aí começou, del cartel que está expuesto em la igreja, de ganhar 20% de la cidade de Lleida. ¿No? Hoy tenemos, en la actualidad, tenemos un número de 130,000 habitantes en Lleida, ¿no? Y estamos en esta gran labor a cual nosotros estamos a punto de dar un gran paso como iglesia, ¿no? Realmente es un desafío muy grande, ¿no, pastor? Y como usted acaba de decir, este desafío está fundamentado en 4 pilares, ¿no? que hay en esta visión. Y me gustaría aquí relatar nuevamente cuáles son estos 4 pilares de la visión a cual la Iglesia Catedral de la Familia está trabajando. Bueno, os 4 pilares estão fundamentados primeiro em la visão apostólica, não? Creemos em los 5 ministérios apostólicos, né? E depois de esto, la Catedral da Família tem a visão de discipulado, não? Que começa a ganhar, consolidar, discipular, consolidar e enviar. Não? Então, esses são os pilares que temos trabalhado. E esta visão nos encanta porque é trabalhosa, porque trata de discipular personalmente a las personas.
donde confiamos a algunos líderes para que nos ayuden, ¿no? Que son los que llamamos de 12, los de línea de frente, ¿no? Las personas que tienen su grupo de célula, que también cuidan a otros y así nos ayudan a discipular essas pessoas para que crean raíces, para que sean según lo que Dios desea para ellas, que es ser cuidada, ¿no? Nuestro Padre Celestial nos cuida. Jesús vino a dar su vida para que nosotros aprendamos a disfrutar de esta vida abundante aquí en la tierra también. Entonces, y el nombre de la iglesia ha combinado con eso, ¿no? De la visión, porque familia se habla de cuidado, ¿no? Cuando hablamos de familia, luego pensamos en el cuidado. Y el discipulado es eso, el cuidado personal, es saber cómo están, es saber tratarles, es enseñarles a resolver cosas simples que a veces ellos no consiguen, guerras pequeñas, ¿no? Y esta visión nos apasionó y tiene todo a ver con el nombre de la iglesia, familia, ¿no? Cuando pensamos en familia, ¿en qué pensamos? Cuidado. Y la visión hace jus este nombre, familia, discipulado, significa cuidado, ¿no? Discipular uno a uno. Es trabajosa, ¿no? Porque requiere nuestro tiempo, nuestra entrega, muchas renuncias. Entonces, por medio de los líderes, de los 12, que estamos pouco a pouco escorrendo conforme o Senhor nos vai direcionando para que nos ajude a cuidar estas pessoas e que toda a igreja seja atendida, para que cada pessoa tenha cuidado especial, cuidado personal e pueda aprender e pueda entender que Deus tem para elas propósito e elas necessitam viver propósito, que Deus las chamou para algo grande, que Deus las chamou para revelar a glória de Deus. E é isso que pretendemos fazer com Lleida, que toda Lleida conozca esse amor, que cada família de Lleida seja cuidada por meio do discipulado e de los líderes, de los 12 que Deus vai levantando en el decorrer de este tempo, de estos anos, hasta que Cristo venga. Pastor Felipe, Pastora Diana, sabemos que Dios tiene un plan muy grande para esta ciudad de Lleida y vosotros fueron elegidos por Dios para cumplir este plan aquí en esta ciudad. Basado en esta promesa que Dios hizo a vosotros, ¿cuál sería el mayor sueño de vosotros como pastores de la Catedral de la Familia? Bueno, aquí son muchos sueños, pero yo podría resumir en uno, ¿no? Que es ver la palabra del Señor se cumpliendo, ¿no? ¿Y cuál es esta palabra? De ver Lleida rendida a los pies del Señor. Yo creo que para mí ganar almas es lo más mi sueño, está en la sangre y fue para esto que Dios me llamó y yo pienso que estamos en este camino. Entonces, mi mayor sueño es ver Lleida rendida a los pies del Señor. El mío es que Lleida sea conocida por el nombre del Señor, así como Él es conocido, o Israel es conocido por su nombre, el Dios de Israel. Que Lleida sea mencionada assim, el Dios de Lleida, y que las personas vengan de todas las partes a beber de esta agua, saber que hay un avivamiento en la ciudad de Lleida, quizá una ciudad despreciada, como por un tiempo por mí, yo aprendí a amar la ciudad, despreciada por muchos, ¿no? Y yo quiero que Lleida sea conocida por el nombre del Señor y con mi función, ¿no? Con mi lugar, que es la adoración, la alabanza, la música, ¿no? Es lo que me mueve en el medio de la gente, es lo que es mi llamado
Yo quiero que en cada rincón de la ciudad haya un altar de adoración, que los lugares altos de Lleida sea proclamado por el nombre del Señor. Y no más por la fama que tuvo, porque sabemos que Lleida es una ciudad centenaria, ¿no? Y creo que eso también es el sueño de Dios para Lleida, ¿no? Que los lugares altos sean conocidos por el nombre del Señor Jesús. Realmente, esta foi uma das promessas que o Senhor ha hablado muitas vezes aqui em esta casa, não? Que naciones vendrían a beber de la fuente que Dios iba a hacer fluir de este lugar y de esta ciudad. Entonces, nuestro mayor anhelo es ver todo esto sucediendo, naciones, personas, gente de todos los sitios viniendo a beber de la fuente de Dios en esta ciudad. Y un sueño a largo plazo es ver a mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, yo sentada, viejita, en una silla, viéndoles predicar, viéndoles ministrar gente, viéndoles dirigir células, presentando, ¿no?, el culto de familia, culto del amigo, ¿no?, del fruto fiel, y no hay mucha gente, muchas familias siendo tocadas y ganadas para la gloria de Dios. Bueno, iglesia, pastores, vamos finalizando por aquí y yo quiero hacer una última pregunta. Bueno, mejor, yo quiero pedir que vosotros dejen un mensaje, ¿vale? Como pastores, en estos 13 años, ¿no?, que estamos viviendo ahora en la festividad de la iglesia, que vosotros han vivido como pastores, ¿qué mensaje deja para nuestra iglesia hoy? Bueno, el mensaje que quiero de mi parte, luego después la pastora dejará su mensaje, pero yo como pastor me gustaría y quiero ver la iglesia abrazando esta causa del Señor, este proyecto que el Señor tiene, y juntos conquistamos Lleida para Cristo. No busco que mi nombre sea levantado, busco que el nombre del Señor sea levantado y juntos possamos llevar el cumplimiento de esta visión. Yo no solo quiero dejar un mensaje a la iglesia, pero quiero dejar un mensaje a la ciudad de Lleida. Nosotros amamos vosotros. Quizá ustedes, muchos de ustedes aún no creen a Dios, pero nosotros trabajamos, oramos, intercedemos para que un día esta paz, este amor, la revelación del amor de Dios llegue a vuestros corazones. No queremos solo que nuestra iglesia sea conocida, no buscamos reconocimiento humano, buscamos que todas las denominaciones que existan aquí puedan vivir apasionados por el Señor y que nuestra ciudad reciba, ¿no?, de Dios lo mejor, que es su amor incondicional. Este es mi sueño, esta es mi palabra. Amén. Y hay un versículo que me gusta mucho, que está en Salmo 92, 12, que dice: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Que el lugar preferido de todas las familias de este territorio sea la iglesia, no importa cuál, pero que tú aprendas a amar al Señor. Es mi deseo, es mi anhelo, es mi oración y es mi mayor sueño. Pastor Felipe, Pastora Diana, gracias por la participación, por nos dar este tiempo precioso, esta charla, a cual nos ha motivado a mí y creo que motivará a esta iglesia a vivir también esta visión, a vivir también este propósito, que nosotros podemos creer que estamos plantados en un lugar para creer, para crecer y para pertenecer. Y este lugar es la Catedral de la Familia.